Palabra de Dios. Así que nos preparamos en esta mañana y, como decía al principio, queremos que nuestras visitas puedan conocer del amor de Dios y del plan de salvación. Es por eso que hoy hemos tratado de tener esta meditación o estudio bíblico sobre la salvación en base a cuál es el verdadero significado de la Pascua en el Antiguo Testamento y lo que nosotros conocemos la Pascua en el Nuevo Testamento. Para ello, queremos que nuestras visitas puedan entender cómo obedecer al Evangelio y qué es la Pascua en el Antiguo Testamento y la Pascua en el Nuevo Testamento. Y de esta misma manera, los miembros de la iglesia que ya han recibido a Jesús y que dicen, hermanos, que yo no puedo evangelizar, es que yo no sé cómo dar el plan de salvación. Queremos que estén atentos porque vamos a usar dos capítulos nada más, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, y un versículo para presentar el plan de salvación en esta mañana. Primero, queremos buscar en nuestras Biblias lo que dice Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 1, verso 29 dice de la siguiente manera. Y queremos que usted pueda leerlo porque de este versículo nos vamos a trasladar nosotros al Antiguo Testamento para ver el origen de este versículo, que es Juan 1:29. Miren lo que dice la Escritura en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Jesús, dice siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Amén. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo usted puede entender, comprender lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para poder entender el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted necesita ir a Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo capítulo 12 nosotros vamos a encontrar el origen o la primera Pascua que el pueblo de Israel tuvo y el origen de Juan capítulo 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quédese en Éxodo capítulo 12 porque ahí lo voy a parafrasear todo. Póngame atención a mí para que pueda ver el significado del plan de salvación y la Pascua. Dice la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que usted tenga una idea, rápido, voy a usar este material visual. Algunos lo van a lograr ver, otros no. Dice el Cordero de Dios. Cuando Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 12 acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios. Era un corderito de 1 año que era sacrificado en la Pascua por los pecados del pueblo y lo usaba el sacerdote. El corderito podía ser de una oveja o podía ser de una cabra y tenía que ser sin mancha, sin defecto. No tenía que tener ninguna enfermedad, ninguna quebradura y tenía que ser perfecto y excelente ante la presencia de Dios. Este animalito era sacrificado por los pecados del pueblo. Una vez al año lo hacía el sacerdote en tiempo de Pascua y en la primera Pascua todo el pueblo de Israel mató uno, cada familia mató uno, y esta sangre, una vez lo sacrificaban, la colocaban en la parte de arriba de la puerta y a los lados en las columnas para que el ángel de la muerte no entrara a su casa. ¿Cuándo se da esto? Cuando se da la última plaga en Egipto. Este era el animalito de 1 año. Cuando el otro día se hacía una encuesta y miraba a este animalito y le dice, ¿a cuánto le gusta la carne? Y dice, a todos. Pero ¿usted mataría un animalito de esto para comérselo? La gente dice, no, ay no, dice, por eso es que no se comen los conejos, porque dicen, ay, que el conejo es una mascota, pero es comida igual que el cordero. Cuando se preparaba el animalito, de esta manera era amarrado. Se agarraba el corderito de esta manera y de esta manera se tomaba de lo que es, usted va a ver las patas, las 2 patas del frente, las patas de atrás, y se colocaba en esta posición sobre el altar de sacrificio. Una vez era degollado, sacaban la sangre y esa sangre la ponían en los dinteles. Y de esa misma manera, este animalito era ofrecido sobre un altar en el holocausto para Dios por el perdón de los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento. Así nace la Pascua en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel es liberado. Juan hace alusión y dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando nosotros vemos esto, vemos la representación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, una vez al año, el pueblo de Israel presentaba en el tiempo de Pascua este corderito de un año, sacrificaba y el humo se subía como un holocausto a Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos nosotros la figura de Cristo, porque Juan está diciendo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto lo creen? Ahora, cuando nosotros vemos esta porción así, vemos nosotros que Juan lo vuelve a representar de una manera diferente, y aquí nosotros podemos ver una figura de Cristo en la cruz y el Cordero ahí siendo sacrificado por el mismo propósito, que darle salvación y vida eterna. Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una vez cada año, el pueblo lo tenía que hacer, y las familias, y recordar la Pascua. Esto era parte de lo que Dios exigía en el Antiguo Testamento, una figura más de cómo también era representado, y es así como se quita el sacrificio del Antiguo Testamento una vez al año y por la familia, y se hace un solo sacrificio una vez y para siempre, dice Hebreos. Hebreos dice una vez y para siempre. Quiere decir que Cristo viene a morir en la cruz para dar salvación y vida eterna por los que nacieron, por los que están naciendo, por los que nacerán y por los miles y miles de personas que han de nacer. Ya Cristo pagó en la cruz para darle salvación y vida eterna. Esto nos representa que la verdadera Pascua, el verdadero significado del Evangelio, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esa misma manera, nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento, Isaac ofrecía holocausto a Dios por sus pecados y por los pecados de su familia. Isaac lo hacía por los pecados de él y por los de su familia. Isaac, igual que su padre, Abraham, lo hacía de la misma manera. Es así como Abraham también ofrecía holocausto. Pero hubo una oportunidad donde Dios le dice a Abraham que le trajera holocausto, y Abraham lo hacía con gusto. Pero en una oportunidad Dios le pidió a Abraham que le trajera ¿a quién? ¿A quién quería? ¿A quién le pidió? A su hijo. ¿Y quién es su hijo? Isaac. Y lo trae acá para ofrecerle el sacrificio. Cuando yo vi esta fotografía, usted tiene que poner mucha atención a esto. Usted ve a Abraham. Abraham representa al padre. Y usted ve a Isaac. Isaac representa al hijo. Abraham es el padre, Isaac representa al hijo. Esto es lo que hizo Dios. Dios dio a su propio hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su propio hijo para que las personas que quieran alcanzar salvación y vida eterna solamente tienen que creer en el sacrificio de Cristo, creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creer que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y es bien importante ver esto, porque esta es la figura de Dios y de Cristo. Dios salvando al mundo y dando a su único hijo para que el que crea no se pierda. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En esta figura nosotros vemos varias representaciones de cómo en el Antiguo Testamento se hacía cada año lo que eran los sacrificios, y cómo en el Nuevo Testamento se hace una vez y para siempre lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Cuando vemos nosotros cómo nace la Pascua y el significado de la Pascua y el Cordero, encontramos en esta fotografía cuando vemos lo que dice Juan capítulo 1:29. Cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a qué venía Jesús a Juan? Venía para ser bautizado. Entonces alguna gente dice, ¿por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué tenemos que bautizarnos si yo ya acepté al Señor?
Jesucristo mismo nos da un ejemplo de obediencia. Y Jesucristo mismo hizo el bautismo de arrepentimiento. Cuando vino a Juan, Juan le dijo, no, más bien tú deberías bautizarme a mí. Tú deberías bautizarme a mí. Porque yo merezco ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo a Juan, su primo, le dijo, no, tenemos que hacer como el Padre manda. Tenemos que hacerlo como el Padre ordena. Y entonces Juan dice, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Vea usted el bautismo en el río Jordán. Bautismo significa zambullir, hundir completamente. Cuando Jesús salió del agua, dice la Escritura en el bautismo de Juan, como en los Evangelios, que aquí nosotros podemos ver la Trinidad o la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en ese momento una voz del cielo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre. El Espíritu Santo, en forma de paloma, se presentó delante de Cristo. Y Cristo mismo saliendo del agua para iniciar su ministerio. Cuando vemos estas figuras, nosotros podemos entonces entender el verdadero significado. El cordero era inmolado, el cordero era golpeado, el cordero era sacrificado, su sangre era derramada. Cristo sufrió lo mismo que un cordero. Fue latigado, fue maltratado, fue azotado, fue escupido, fue humillado, fue bofeteado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo hizo Cristo? Por amor a usted y por amor a mí. Cristo lo hizo. Fue ofrecido en un sacrificio. El Cordero era ofrecido en sacrificio. De la misma manera, Cristo es ofrecido en un sacrificio. Y este fue el sacrificio de Cristo sobre la cruz. Cuando nosotros llegamos a esta parte, nosotros miramos lo que dice Lucas capítulo 23, la crucifixión de Jesús. Y relata Lucas de qué manera lo tomaron, lo llevaron, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. En el capítulo 23 habla de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura y su resurrección. Este es el sacrificio de Cristo. Cuando usted ve entonces que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que Él fue el Cordero que sobre una cruz fue sacrificado para darnos salvación y vida eterna. Crea el hombre o no crea el hombre, Cristo ya pagó por sus pecados. Cristo ya dio el regalo. Cristo ya lo hizo por nosotros. Sufrió por nuestros pecados. De esta misma manera, dice que Él llevó nuestras culpas. Y es así como hay una cruz cuando Cristo está avanzando y caminando al Gólgota para ser sacrificado. Y dice la Escritura que Él llevó nuestras culpas. Él llevó una cruz. La cruz suya y la cruz mía, Cristo la llevó para darnos la salvación y la vida eterna. Cristo nos la dio. Y algunas veces somos desagradecidos porque no agradecemos lo que Cristo hizo. Venimos al culto a platicar, a estar hablando, a comer chicle, a hacer aquí, a hacer allá. A la hora de adorar, a la hora de cantar, somos indiferentes. No ponemos atención a la Santa Cena, a la Santa Cena, al pan, al vino, a la adoración que debemos darle. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros venimos a platicar, a estar hablando. ¿Habrá algo más importante que oír del Evangelio de Cristo? ¿Habrá más algo importante que poner atención al sacrificio de Cristo? Y esto Cristo lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Hay ciertas figuras que de repente a nosotros nos hacen reflexionar cuando miramos Lucas capítulo 23. El sufrimiento en la cruz, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, la corona de espinas, el maltrato que recibió en su espalda, el sufrimiento que llevaba en sí, todo para darnos salvación y vida eterna, los que ya lo hemos recibido. Hay algunas figuras que de repente nos hacen ver la corona de espinas y de qué manera la sangre brotaba en su cabeza y de qué manera él cargaba aquella cruz y no renunció a no llevar la cruz, sino que llegó hasta el Gólgota, todo por amor a usted y por amor a mí. Pero el ser humano muchas veces somos indiferentes.
y venimos y estamos y no ponemos atención a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso algunas veces habemos pastores o vemos predicadores que nos molestamos cuando en la hora del culto o a la hora de oración o a la hora del sermón estamos viendo el celular, platicando por teléfono, comiendo chicles, haciendo aquí, haciendo allá, cuando no ponemos mente a lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Cristo murió en la cruz. De esta manera bajaron su cuerpo. Sufrió y a las 3 de la tarde murió. Bajaron su cuerpo latigado, lleno de sangre, maltratado. Una madre recogiendo el cuerpo de su hijo. Y de la misma manera, así estando Cristo descendiendo de la cruz como el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una frase bien importante cuando Cristo está en la cruz. Y estando en la cruz, Cristo dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y muchas veces sucede lo mismo. Como Cristo dijo en la cruz: perdónalos, le dijo a los romanos, a los judíos: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo nos dice Jesús a nosotros, porque venimos al culto y no sabemos a qué venimos. O estamos en la reunión de jóvenes y no sabemos a qué venimos. O en el estudio, o en la prédica y no sabemos a qué venimos. Y Jesús nos dice: perdónalos, porque muchas veces no saben el gran amor que yo tengo por ellos, que me sacrifiqué en la cruz para darles salvación y vida eterna. Eso se llama gracia, porque sin merecerlo, nosotros no lo merecíamos, y Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué tenemos que hacerlo? Solamente recibirlo y aceptarlo. Reconocer que Él es nuestro Salvador. Reconocer que Él es nuestro Redentor. Reconocer que Él es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió, y una vez murió, lo bajaron de la cruz, así de esta manera, y una vez lo bajaron de la cruz, fue envuelto sobre una sábana y lo llevaron al sepulcro. Y allá envuelto en aquella sábana, porque no habían ataúdes, no era como acá hoy en este tiempo, lo envolvieron en esa sábana, y una vez envuelto en esta sábana, Jesús fue llevado al sepulcro, y ahí lo pusieron, y ahí quedó. Pero había una esperanza y una promesa. La palabra de Dios dice que al tercer día Él iba a resucitar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y es aquí donde está la victoria de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque lo que nos da salvación a nosotros, es bien importante entender que lo que nos da la salvación a nosotros es la muerte, la sepultura y la resurrección. Lo que nos da la salvación a nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de Cristo nos da la salvación. Lo importante es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La victoria de Cristo sobre la muerte nos da la esperanza de vida eterna. Porque si Cristo hubiese muerto, hubiese sido sepultado, pero no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe. Nada estamos haciendo en este lugar. Pero la victoria de Cristo, murió, fue sepultado y resucitó, eso nos da la esperanza de la vida eterna. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así que nosotros venimos a la obediencia. Dice la Escritura que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Los que hemos recibido a Cristo, los que hemos recibido el plan de salvación, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, los que hemos entendido el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El verdadero significado de la Pascua es Juan 3:16. El verdadero significado de la Pascua es Romanos 5:8. El verdadero significado de la Navidad, en Navidad, es Juan 3:16, Romanos 5:8.
En este tiempo, si celebramos, lo que deberíamos celebrar es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Más que tener un arbolito, es más bíblico, como decía un pastor, un nacimiento, porque nos recuerda que Cristo nació, creció, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo obedecemos al Evangelio de Cristo? Aquí hay una figura bien especial que dice de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y en esta figura vemos a un hombre que está muriendo al mundo. Es sepultado en las aguas del bautismo y nace a vida nueva. Y esta imagen sí me encanta, porque muchos de nosotros ya hicimos este paso. Morimos al mundo, somos sepultados en las aguas del bautismo y nacemos a vida nueva. Este mismo simbolismo de obediencia acerca del sacrificio de Cristo y a lo que es el bautismo, cómo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Recibir a Cristo en el corazón es venir y morir al mundo, ser sepultado en las aguas del bautismo y nacer a vida nueva. Este mismo simbolismo del bautismo, de la Pascua, es el mismo de la Santa Cena. Cada domingo aquí nosotros tomamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y recordamos su muerte, su sepultura, su resurrección y esperamos su segunda venida. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Cómo podemos recibir a Cristo? Morir al mundo, ser sepultado en el bautismo en agua para perdón de pecados, como Cristo lo dio ejemplo, siendo bautizado en el río Jordán por Juan su primo. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios en el bautismo de arrepentimiento. Ahora el bautismo no es un bautismo de arrepentimiento, el bautismo es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Algunos de nosotros ya lo recibimos, ya lo tenemos, pero ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos reconciliarnos con el Señor, algunos de nosotros. Necesitamos reconciliarnos y comprometernos más con el Señor. Saber valorar esta imagen de lo que Cristo hizo en la cruz cada vez que tomamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la celebración de la Santa Cena. Valorar lo que Cristo hizo por nosotros. En esta mañana, queremos invitar a los valientes, a los que han decidido, en primer lugar, entregar su vida a Cristo. Aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo, que han entendido el sacrificio de Cristo, que Cristo murió en una cruz para darnos salvación y vida eterna, que fue sepultado y que el tercer día resucitó. Y que si tenemos esa esperanza, por eso el Evangelio de Cristo dice, y así lo dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros hoy queremos invitarle a que usted pueda venir